Bien, vamos a las 9:40 de la mañana, seguimos el tema de los audios y las revelaciones que van saliendo día a día con nuestro invitado de esta mañana, el doctor Michel García, experto en temas de crimen organizado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Jesús? Bienvenido. Gracias. Bien, quería plantearle el tema de este decreto, en principio, este decreto legislativo que al amparo de las facultades, el Ejecutivo ha promulgado o ha publicado, ¿no es cierto?, en relación a esta normativa que se va cambiando para la recuperación en el caso de pérdida de dominio. Y si esto es equivalente a dinero y a bienes, doctor, usted que es experto en el tema. Claro, efectivamente, el tema de cuando una organización criminal se constituye, regularmente siempre tiene como finalidad apuntar a obtener el mayor beneficio económico de la manera ilegal. Ese es, se puede decir, el delito fin de una organización, obtener el mayor beneficio económico. Nos damos cuenta ahora últimamente que casi todas las organizaciones persiguen el tema económico. Y ahí entramos directo también con los alcaldes, ¿no? Todos los procesos que se encuentren, o sea, todos los procesos que se desprendan de una organización criminal siempre persiguen el fin económico, siempre, patrimonio. Y resulta que dentro del proceso existen también las posibilidades de poder incautar las propiedades, en este caso, de las organizaciones o de los integrantes de las organizaciones. Pero... No solo cabecillas. No, todos los integrantes. Pero resulta que necesariamente tiene que haber una norma más eficaz para poder contrarrestar o atacar el tema patrimonial de estas organizaciones. Entonces, este decreto legislativo, el 1373, determina de una manera la extinción de dominio. La extinción de dominio tiene como fin justamente que sea dentro de un proceso o fuera del proceso penal que se pueda estar abierto contra las organizaciones. Esta norma permite ingresar a través de los fiscales y juzgados y jueces especializados en lo que es extinción de dominio para poder atacar el patrimonio de las organizaciones. Esta es la herramienta, de repente es novedosa, es buena, porque en otros países como en Nicaragua, México, España, ya se ha dado esta figura, esta modalidad, y ha tenido una eficacia con respecto al ataque directo del patrimonio. Y acá todavía se ha tenido que modificar un poco la normativa. Se ha tenido, ¿por qué? Porque acá anteriormente existía la pérdida de dominio que de alguna manera tenía serias dificultades en cuanto al inicio de ese procedimiento, porque necesariamente algunos jueces precisaban que debería primero estar acreditado la ilicitud, la obtención de ese bien o de ese patrimonio. Claro, ya sabemos cómo es que los jueces dictaminaban o daban sus resoluciones y claro, todo. Pero es a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Se podía confiar. Por eso que, claro, era un pronunciamiento a nivel nacional porque así lo interpretaban, pero sin embargo la norma tal vez no lo señalaba de ese modo, pero así lo interpretaban. Concreto. Usted es experto en temas de crimen organizado, ¿no es cierto? Esta situación, por ejemplo, del alcalde de La Victoria, el cual se les indica como cabecilla de los intocables ediles, ¿no es cierto? ¿Esto es crimen organizado? ¿Bajo qué figura estarían ellos incurriendo? ¿En qué delitos? Cuéntenos. Claro, una de las características de la criminalidad organizada justamente es el tema económico, es el tema corrupción de funcionario. Y además de corrupción de funcionario, una característica es que estas organizaciones, a través de sus actos delictivos, siempre desestabiliza puede ser una estructura del Estado. En este caso estamos hablando de una entidad municipal que ha destruido prácticamente la estructura porque a través de la corrupción ha destruido todo el ordenamiento regular de esta entidad edil. Entonces, estamos frente a una organización criminal y que se debe procesar dentro de la ley de crimen organizado y parece que así se está haciendo. Entonces, tanto el ¿pueden tema... sujetarse, digamos, a estar dentro del programa de colaboración eficaz y tener beneficios penitenciarios o bajo el tema del crimen organizado más bien esto no se contempla? La técnica de la colaboración eficaz justamente es una herramienta que ha servido para poder desarticular organizaciones y regularmente los colaboradores pueden apersonarse a las investigaciones antes de, por ejemplo, de una intervención o también ya desarticular esta organización, al menos en su gran mayoría. Un colaborador puede ingresar como colaborador para poder apoyar a la investigación. Claro, y la puede información que brinda y hay que corroborarla. Y cualquier integrante de la organización puede tener la condición o puede postular la condición de colaborador y puede brindar la información. Lo puede hacer en este momento. Por lo hacer tanto, después. ¿tener beneficios penitenciarios? Claro, el colaborador entra a una etapa de negociación con el Ministerio Público y tal vez con la Procuraduría, porque también se tiene que ver el tema de la reparación, entra a una etapa de negociación y durante esa negociación es muy probable que el fiscal determine de alguna u otra manera darle algún beneficio porque su condición de colaborador permite la desarticulación o conocer en su integridad la investigación. Entonces, necesariamente el colaborador pide eso. Yo te doy información, pero tú también me brindas un beneficio. En este caso, lo que regularmente ellos buscan es reducir la pena o, caso contrario, obtener la libertad y que se le juzgue de manera
fuera de prisión, ¿no? En forma La libertad condicionada o arresto domiciliario, digamos, sí, ¿no? de una manera distinta a lo que es la prisión preventiva, La ¿no? prisión preventiva. Hablemos ahora del caso del señor Walter Ríos con el supremo juez, decía siempre acá yo, suspendido, César Inostroza. Según el colaborador número tal, ¿no es cierto?, del Ministerio Público, señala que ellos dos, o por los audios que se han podido conocer, habían negociado incluso temas de narcotráfico. ¿Qué delitos acuden o qué figura, qué se configura acá en estos casos? Si un colaborador comienza a dar informaciones respecto a la comisión delictiva de algún, sea funcionario o no funcionario, lo primero que tiene que hacerse obviamente es recepcionar esa información por el colaborador, y segundo, lo que tiene que hacer es corroborarse a través de otros elementos de pruebas periféricas para poder precisar si efectivamente... ¿Quiere decir que los audios no son suficientes o habría algo más? Los audios no son suficientes. Los audios son, si bien cierto, es un elemento de convicción al inicio muy interesante, pero como todo elemento de prueba tiene que ser corroborado, porque la consistencia de una prueba es justamente que con las demás pruebas periféricas todo enrumbe a un mismo destino, que es probar el hecho que ya al menos, en este caso puede ser las escuchas, ya permitieron advertirlo. Escuchas legales, ¿no? Eso siempre hay que... Hasta ahora se debe entender que todas esas están bajo autorización judicial, ¿no? Correcto. ¿El señor Walter Ríos es colaborador eficaz? Mira, hasta donde se conoce por los medios de comunicación no lo tienen, pero puede hacerlo, porque ahora la ley permite que puede tanto el líder, el cabecilla, como cualquier mando medio o del mando inferiores, no pueden someterse al tema de la colaboración. Depende qué información tiene, qué información va a prestar. No se ha confirmado, ¿no es cierto? Porque recordemos que esto vendría de 7 meses atrás con carpeta fiscal, pero se habría señalado que Walter Ríos se acogía a la figura de la colaboración eficaz. Claro, en la audiencia de la prisión preventiva no se escuchó nada con respecto al tema de la colaboración. Ahora, segundo, el tema de la colaboración es un tema reservado. Es muy difícil que en sí nosotros los ciudadanos los que estamos fuera y pendientes de estos temas a veces, podamos conocer exactamente cuál es su condición, pero que puede postular, por supuesto que puede postular. Hacerlo. Y claro. En el caso del señor Inostroza, ¿no es cierto?, que es muy mencionado en los audios y cada vez, digamos, se conocen más temas que lo vinculan, ¿a qué cosas lo vinculan? Pregunta número 1, y la segunda es si tiene inmunidad, ¿no? Claro, estos son altos funcionarios. Pregunta, en realidad. Claro, estos son altos funcionarios que tienen que pasar esa valla o tienen que romper esa valla del tema de la inmunidad. El asunto es que cuando se rompe esa valla por intermedio del Congreso, tiene que precisarse debidamente los delitos que se le va a imputar. Y sobre esos delitos es el que se va a generar todo el desarrollo del proceso hasta el final. Y en ese caso el Congreso tiene que determinar los delitos. En ese caso me parece que uno de los delitos que debe estar liderando. Es facultad del Congreso. Claro, es facultad del Congreso, o quien en este caso el fiscal de la Nación ha formulado la denuncia. Él hace una pretensión con respecto a la imputación penal que se le debe hacer a esa persona. Tengo entendido que justo el procurador de corrupción habría reclamado por qué no se le imputó el delito de organización criminal, ¿no? Y en cierta manera puede tener sentido, porque efectivamente todo se advierte, aparentemente hasta el día de hoy, que estamos frente al tema de una organización criminal y necesariamente al formar parte o ser parte o tener conexión directa o indirecta con esa agrupación, necesariamente tiene que calzar el tema pero si escuchamos a dos personas, a uno que es el expresidente de la Corte Superior del Callao y el otro es el juez supremo, el señor Inostroza, digamos, estamos hablando de personas sumamente, no sé si importantes en la jerarquía. ¿Cómo evaluar esto? Claro, ¿Hay prisión preventiva en estos casos? La prisión preventiva llega, claro, en una situación posterior, ¿no? Primero tiene que el juez, el Congreso tiene que autorizar, ¿no? Tiene que, a través de la comisión, creo que la comisión ya adoptó, ¿no?, formular acusación constitucional contra el vocal supremo. Una vez superada esa valla, es recién que se puede formular la denuncia ante el Ministerio Público, ¿no? Pero en este momento todavía no puede. Una vez que ingresa a la esfera del Ministerio Público, ya sin la inmunidad, en ese caso el fiscal sí lo que puede hacer, el fiscal supremo sí puede hacer es requerir la prisión preventiva de esa persona, ¿no? Recién en esa etapa. Ahora me parece que todavía está un poco lejana a esa instancia todavía que... ¿Qué le ha parecido los audios que involucran al señor San Martín, César San Martín? Que tendría que haber sido, entiendo, quien investigaba a Inostroza, ¿no? Claro, mira... Él ha dicho que no hay nada acá de pedir algo extraordinario, sino de acelerar un poco el proceso. Esto, digamos, está reñido con el cargo que él desarrollaba. ¿Es un tema quizá que riñe con la ética o más bien ya va por otro lado? ¿Cómo lo ve usted? La cuestión es que siempre los hechos tienen que subsumir en el tipo penal. Y de alguna u otra manera se puede advertir alguna injerencia, pero esto hay que analizarlo muy profundamente porque no solamente hay que, digamos,
dispararse con un solo audio, ¿no? Eso tiene que corroborarse con otros hechos. Pero el asunto está que estamos frente, o por el cual se haya pedido un favor, es de un proceso. Sea en la etapa inicial, sea en la etapa intermedia o sea en la etapa de ejecución, todo está dentro de un proceso. O sea, cualquier litigante de a pie a veces, pues no, regularmente no puede tener esas posibilidades, ¿no? Claro que así sí. Así sea en la etapa de ejecución. Hay expedientes que duermen el sueño de los justos. Entonces, ahí años y años en la carga procesal. Hay que analizarlo, hay que estudiarlo, porque como le digo, a priori no se puede lanzar y decir, este es un delito, pero que tiene rasgos o tiene rasgos que ya atravesó tal vez la cuestión ética, eso sí es muy probable, ¿no? Porque tiene que tener una condición muy proba, ¿no? Para poder ejercer. Terminar, y volvemos quizás al tema con el que empezamos este diálogo, el tema de la pérdida de dominio, ¿no es cierto? La extinción de dominio, ¿verdad? Quiere decir que se va a recuperar, lo que vamos es la parte que se recupera lo que se refiere al Estado peruano. Me refería yo a bienes y a dinero, ¿no es cierto? Correcto. A estas organizaciones criminales. Así es, son tanto el bien patrimonial como el tema de las especies, se le puede en un término más directo, ¿no? Se puede quitar a todas las organizaciones criminales, ¿no? Que durante el transcurso de su desenvolvimiento criminal o ilícito hayan obtenido todo el patrimonio en el ejercicio de esos actos, ¿no? Y el Estado puede entrar a través de este proceso. ¿Y qué actividades ilícitas están comprendidas en estos delitos de crimen organizado? Mira, esta ley, de una u otra manera, deja abierto todo un abanico de todos los delitos bajo el tema de la criminalidad organizada, como también de algunos procesos comunes. O sea, prácticamente todos los 21 delitos que tiene nuestra ley, los 20 delitos que tiene la ley de crimen organizado, esta ley faculta que se puede afectar a todos esos delitos que hayan provenido de manera ilícita por respecto a ello. Lo más frecuente que uno puede ver en estos días, por ejemplo, podemos advertir el tema de corrupción de funcionario. Esa ley lo permite. Estamos viendo el tema de lo que es minería ilegal. La ley lo permite. Estamos hablando del tema de extorsión. La extorsión, pues, es un delito que está de moda en todo el norte del país. La ley lo permite, que pueda afectarse el patrimonio de estas organizaciones. Está hablando... Ojo, hay integrantes y cabecillas, se lo ha dicho usted. Claro, todos pero caen. aquí el tema patrimonial no determina y no hace pues una división entre quién es integrante y quién es mando medio y los inferiores. No, es para todos. Perfecto. Todos aquellos que se Usted ha puedan dicho que acreditar. además ese tema de los alcaldes, el alcalde de La Victoria, su hijo, no sé cuántas personas más, y otros funcionarios, ha roto efectivamente todo el orden institucional. Pero Sí, ha atravesado no solamente el tema edil. ¿Quién es más? El arraigo es muy amplio. Claro, quiebra esa estructura estatal que tiene una municipalidad. La corrupción y por las acciones delictivas de estos integrantes lo ha quebrado, ha desestabilizado. Creo que en esos momentos de emergencia, ¿no? el distrito de La Victoria. Justamente es eso. Eso regularmente, a veces las organizaciones criminales buscan desestabilizar. ¿Para qué? Porque justamente en el medio del caos, ellos se aprovechan para poder obtener o implantar métodos delictivos y obtener el dinero. Perfecto. Y justamente esta ley permite atacar Y el tema económico. 1373 entiendo que lo que va a buscar con el cambio, la modificación de la normativa es acelerar la recuperación, ¿no es cierto? De manera, sí, es muy directo. Claro que ahora falta reglamentarla todavía, hay que esperar un espacio de tiempo. ¿De quién depende esto? Una vez más. No, pero la ley ya lo determina. Hay un Así es. periodo que se ha establecido, porque recién ha salido, creo, promulgada esto. Entonces hay un espacio de tiempo, creo que son 90 días para poder reglamentarla. Ya inmediatamente, una vez vencidos los plazos, tiene que ya ponerse en efectividad esa norma. Perfecto, Claro, gracias. Muy pero amable. pero esa norma es para los actos, por un tema de tiempo, de temporalidad, son para los actos que desde que empiezan a regir la vigencia de la norma, no para actos posteriores, por ejemplo, con el tema de la Victoria. No podría atacar esos No es patrimonios. retroactivo. No, porque eso ya se inició, más aún creo que ya la van a formalizar la invasión preparatoria, ya prácticamente entró a la etapa procesal, ¿no? A un proceso judicial. Muy amable por sus explicaciones. A Michel García, experto en temas de crimen organizado, esta mañana con nosotros. 9:54, una pausa.